Muy buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy vamos a abrir con un debate. ¿Invertir, lujo o necesidad? Algo curioso porque de toda la vida nos han dicho que invertir es para ricos, que invertir es para esas personas que tienen dinero y que se lo pueden permitir. Lo curioso es que los grandes inversores, hay un lema entre todos ellos que es el siguiente: si tienes mucho dinero, puedes invertir. Si tienes dinero, debes invertir. Y si tienes poco dinero, estás obligado a invertir. Con esto lo que queremos decir es que invertir no es en sí un lujo. Invertir es en sí una necesidad. Y esa necesidad aumenta a medida que tengamos menos dinero, porque es la única manera de poder tener una prosperidad económica. Y debemos de tener en cuenta que invertir no es apostar nuestro dinero cual casino, todo lo contrario, sino diversificar y buscar de alguna manera que ese dinero que hemos ganado con el esfuerzo del trabajo, mediante emprendimiento, diferentes vías, ese dinero en sí pueda a su vez generar más dinero. Pero hay dos ventajas fundamentales que el hecho de invertir nos las aporta. La primera, la que todo el mundo pues de alguna manera conoce o en un primer momento acude a la inversión, que es generar dinero del dinero, es decir, enriquecernos con la inversión. Esta es la más habitual. Pero hay una segunda vía de por qué es necesario invertir, porque es una necesidad y no un lujo, y es no empobrecernos. Curiosamente, mucha gente cree que invertir asume riesgos y dicen, bueno, yo no invierto porque así no tengo ningún tipo de riesgo, cuando el mayor riesgo que está asumiendo ahí es el de empobrecimiento. Es decir, hay una cosa que se llama, y que todo el mundo conoce, y más en los tiempos actuales, como es la inflación. La inflación es la subida de precios, es decir, que nuestros ahorros, nuestro dinero, el hecho de que no esté invertido, va perdiendo valor progresivamente. Con esto, si nosotros tenemos el dinero ahorrado en el banco y no invertimos, lo que vamos a estar haciendo es perder poder adquisitivo, ir perdiendo poder adquisitivo poco a poco, porque realmente los bancos centrales, al crear dinero, cuando dicen que emiten nuevo dinero, tienen de alguna manera la llave del acelerador de la pobreza. Es decir, cuanto más dinero se crea desde el punto de vista de los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal Americana, generan más masa monetaria, se crea más inflación y al crearse más inflación, nuestro dinero va a ir rentando cada vez menos. Y si lo tenemos ahorrado en el banco sin invertir, creyendo erróneamente que así no asumimos riesgo, estamos asumiendo el mayor riesgo de todos, que es el 100% de empobrecernos. Vamos a ver ahora en un siguiente gráfico 100.000 euros. 100.000 euros ahorrados que en base de trabajo podemos tener en una cuenta, y vamos a ver aquí el impacto, al absoluto impacto desastroso que hace la inflación. Podemos ver aquí que a 10 años, 100.000 euros, ¿qué ocurre cuando tenemos una inflación del 1%, del 2%, del 3%, del 4% o del 10%? Fijaros que inflaciones del 8%, como hemos vivido recientemente en Europa, no estamos hablando aquí de un país con hiperinflación, sino en Europa, hemos pasado de inflaciones del 2-3% a inflaciones del 8-6% de golpe. Tener en cuenta que esos ahorros, 100.000 euros, que alguien decide no asumir riesgos, quiere dejarlos en el banco o debajo del colchón, la famosa frase que nos han dicho de toda la vida, ¿qué ocurre al cabo de 10 años con inflaciones del 7-8%? Esos 100.000 euros se acaban convirtiendo en 40.000, 48.000 euros. No quiere decir que se pierdan, sino que la capacidad de compra va a equivaler actualmente a 40.000 euros. Y fijaros que cuando habla el Banco Central Europeo que el objetivo con los tipos de interés altos es llegar a un entorno en torno al 2% o 3%, fijaros que aún así, un simple 2%, que ese es el objetivo que está trabajando los bancos centrales, quiere decir aún así que hemos perdido en 10 años el 20%, entre el 20 y el 30% de nuestra riqueza, de nuestro ahorro, un tercio de nuestro ahorro tirado a la basura por no invertir. Por tanto, ahora que entendemos que la inversión no es un tema de lujo, sino de necesidad, vamos a ver todo lo contrario, vamos a ver qué ocurre
partiendo de 100.000 euros y dándole utilidad, dándole un uso a ese dinero, pasamos de no invertirlo a invertirlo. ¿Qué ocurre con esos 100.000 euros? Pues fijaros bien aquí cómo cambia drásticamente, cómo es creciente en riqueza. Partiendo de un capital de esos exactamente 100.000 euros, pueden ser 10.000, obviamente cada uno con sus situaciones financieras, pero un capital de 100.000 euros no invertido, veíamos cómo se deterioraba e incluso llegando a perder hasta el 60-70% del poder adquisitivo. Pero invertido, ponemos aquí un porcentaje de interés del 8%, tenemos en cuenta que la bolsa a largo plazo da en torno al 10%, quitando el efecto de la inflación, pues tenemos a largo plazo en torno a un 8% neto. Podemos ver aquí cómo en cada año, el primer año generaremos 8.000 euros, el 8% de 100.000, reinvirtiendo ese capital, el siguiente año ya serían unos 8.600, y vamos viendo cómo ese capital va aumentando, ¿vale? Y ya podemos llegar cercano a unos 700.000 euros, pero lo más importante de todo, ya no es solo el capital que podría estar rentando en nuestras inversiones, que ese en sí es como nuestra gallina de los huevos de oro, es ese capital que no deberíamos tocar. Lo que sí podemos disfrutar a partir de X tiempo es el interés generado. Y fijaros que con 100.000 euros, sin aportar ningún tipo de capital adicional más que los intereses generados, porque si a este capital le aportamos, hacemos aportaciones anuales, esto sería exponencial el crecimiento, pero fijaros que de esta manera podríamos estar generando, sin aportar un solo euro adicional de nuestro bolsillo, inversiones y rendimientos de 50.000 euros anuales como ingreso pasivo a largo plazo. Esto realmente es el secreto de la riqueza. No hay suerte, no hay azar, es un tema de constancia y de tener esa predisposición a saber invertir, a querer invertir. Hay dos formas luego, posteriormente, lógicamente, de inversión. Podemos invertir por nosotros mismos, adquiriendo conocimiento, como tienen gran parte de mis alumnos en nuestras escuelas de trading, o bien también una persona dice, bueno, Alberto, yo me voy a ir formando, pero mientras, en este presente, como todavía no tengo o tengo una buena educación financiera, prefiero delegar e invertir a través de fondos de inversión para poder invertirlo. Es decir, existen las dos maneras, de una manera activa o de una manera una inversión más pasiva a través de fondos de inversión, pero la clave fundamental, la decisión que tomes, tiene que ser siempre invertir sí o sí. Eso, hazme caso, en que va a ser una de las mejores decisiones financieras que tomes.